Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Esto es Noticias Trujillo a través de Candidatos 2022. En esta ocasión nos visita el candidato a la alcaldía provincial de Trujillo, Martín Cifuentes. Lo tenemos aquí con nosotros y le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, vamos a iniciar comentándole un poco a lo que es el público sobre su trayectoria, conociéndolo más a usted en cuanto a su biografía, su edad, dónde nació, formación académica, entre otros datos. Bueno, yo tengo 58 años. Yo nací en Lima, pero soy un trujillano que ha nacido en Lima porque yo vine a vivir acá a los 4 años. Entonces yo me considero trujillano. Mis dos hijos menores son trujillanos. Bueno, en Trujillo hay trujillanos de nacimiento, trujillanos de adopción, que es mi caso, ¿no? Yo soy abogado de profesión, tengo estudios culminados de una maestría de Derecho Laboral en la Universidad San Martín de Porres, que es mi alma mater. En cuanto a experiencia en la gestión pública, he sido teniente alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo del año 2003. Antes de eso fui director de la Caja Trujillo. Fui durante 3 años director de la Caja Trujillo del año 99, al final del siglo pasado. Luego fui teniente alcalde de la municipalidad. Durante el último año, el alcalde titular, don José Murgia Sanier, decide postular al gobierno regional, renuncia al cargo y me deja la alcaldía. Y yo ejerzo la función los últimos 9 meses. Luego, al año siguiente, el presidente de la República en ejercicio, el doctor Alan García Pérez, me encarga una institución de orden nacional, que es FONAFE, que es la institución que administra el aparato empresarial del Estado, que comprende 36 empresas públicas. Estuve ahí hasta el año 2010, que asumí la jefatura zonal de la región La Libertad en COFOPRI, que es la institución del Estado adscrita al Ministerio de Vivienda que se encarga de la formalización de la propiedad, donde entregamos más o menos 10.500 títulos de propiedad en 11 meses de gestión. Luego de ello ya me alejé del foco público y he estado en el sector privado. Impulsamos un emprendimiento familiar con mi esposa, ahora ya con mis hijos ya mayores, vinculado al tema social siempre, que es un programa social de vivienda que tiene el Estado que se llama Techo Propio. Y en ese contexto hemos construido un poco más de 3.000 viviendas de interés social en estos últimos 8 años aproximadamente, ¿no? Hasta que nuevamente estamos acá, en el escenario político, en esta coyuntura electoral. Motivados, hay mucha gente que me pregunta qué te motivó para volver. Uno, el tema nacional. Me preocupó sobremanera esta situación del país, este gobierno que lamentablemente los peores presagios se están cumpliendo. Un poco me sublevaba mostrarme indiferente ante una realidad tan peligrosa para el país como viene siendo este gobierno nacional que está marcado por la improvisación, la incompetencia y ahora por corrupción, y que está llevando a la bancarrota al país. Pero también a ello se añade el tema de la ciudad. Vemos que la ciudad de Trujillo, y lo digo con conocimiento de causa porque yo fui el último alcalde que les dejó la posta a estos señores, y veo el deterioro de la ciudad, veo cómo la infraestructura material de la ciudad se ha deteriorado, ha venido a menos, ¿no? Pero también se ha dejado de lado un elemento muy importante para la ciudad de Trujillo, que es el signo distintivo de Trujillo, que es la cultura. Trujillo en antaño era conocido como la capital de la cultura. La gente, su orgullo estaba en ello, en que era una ciudad con abundantes expresiones culturales. Eso también se ha perdido. Por lo tanto, tenemos que rescatar su legado cultural. Es una de las tareas muy importantes que hay que impulsar. Y por otro lado, y no menos importante, hay que hacer un trabajo de renovación moral. Trujillo recibió la afrenta en esta última gestión de tener un alcalde vacado por corrupción.
Y eso es una deshonra a la historia larga y señorial que caracterizó Trujillo siempre. Esos son los grandes retos que tenemos que enfrentar en la eventualidad de una futura gestión. Perfecto, nos ha dado un gran alcance sobre más o menos lo que tiene proyectado durante su gestión, si en todo caso fuese a salir elegido alcalde de Trujillo. Sin embargo, quiero comentarle sobre la línea política que ustedes manejan esta vez con Trabajo Más Trabajo. ¿Podría definirnos aquellas diferencias y en qué podría quizás resaltar sobre los opositores o los otros candidatos? Bueno, Trabajo Más Trabajo es un frente cívico. Es una plataforma política que congrega a apristas que no han podido participar en este proceso electoral porque mi viejo partido está fuera del registro electoral, por razones por todos conocidas, pero que también conjuga la participación de independientes, de gente que tiene una profunda vocación de servicio. Eso es lo que es Trabajo Más Trabajo. ¿Qué nos diferencia de otras agrupaciones políticas? Yo creo que la experiencia. Somos gente que tiene experiencia en gestión. Estamos viviendo sometidos a esta zozobra e incertidumbre de un gobierno improvisado, incompetente. Por lo tanto, conocer, tener experiencia en la gestión pública es un elemento muy importante. Saber cómo se juegan en esas canchas. Y nosotros podemos señalar con absoluta seguridad de que somos gente con experiencia. Pero un elemento, con experiencia, capacidad, pero un elemento importante, o tan importante como el que he señalado, es la honestidad. Mirar la política como un servicio. Ser consciente de que uno está buscando la confianza de la gente para administrar los recursos, sus recursos, porque los presupuestos de las instituciones públicas son recursos de la población, de los ciudadanos, productos del pago de impuestos. Entonces, uno tiene que ser muy serio, muy responsable y muy eficiente en el manejo de esos recursos, ¿no? Entonces, tiene que tener una sola agenda, que es la agenda de la ciudad. Eso es algo también, un elemento muy importante que caracteriza la trayectoria de la gente de Trabajo Más Trabajo. Dijo una palabra importante, lo que es el manejo. Usted dio unas declaraciones hace poco sobre la candidatura de José Ruiz y enfatizó en decir qué de nuevo podría traer. ¿Cuál es el mensaje usted que considera del por qué no podría en todo caso ser nuevamente elegido o ni siquiera candidatear, según su punto de vista? Yo me resisto a creer que los trujillanos somos masoquistas. ¿Qué de nuevo puede traer una gestión que es desastrosa? Es lo real, es lo que estamos viendo. Una gestión marcada por la ineptitud y atravesada por escándalos de corrupción, porque hay un sinfín de informes de Contraloría, de denuncias fiscales. Es decir, si algo ha caracterizado a esta gestión es la poca visión respecto a los graves problemas de la ciudad de Trujillo, su poca capacidad para afrontar sus problemas, y a eso se suma los escándalos de corrupción. Entonces, ya sabemos lo que es esta gestión de este chico Ruiz. Y por lo tanto nos permite mirar qué es lo que sería el día de mañana si es que en el hipotético negado los ciudadanos de Trujillo le dan el voto de confianza. Bien, le consultaba a ello en todo caso, ¿cómo Martín Cifuentes puede contrarrestar todos esos problemas que usted ya lo ha identificado bastante bien? ¿Y cuáles son las propuestas, banderas, para que ustedes puedan aplicar, en todo caso puedan salir elegidos? A ver, acá hay que ser muy responsable, hay que ser consecuente con lo que uno dice. Yo me resisto a proponer cosas que no se puedan hacer. Uno es consciente, por la experiencia que tiene, de que tienes que atender en función o proponer cosas en función a tu caja presupuestal. Tú tienes un presupuesto donde el 80% está comprometido en gasto corriente. Nosotros dejamos, en el año 2006, con Pepe Murgia, dejamos 1.200 trabajadores. Ahora hay 4.200, después de 15 años.
el grueso del presupuesto, repito, se destina a gasto corriente y poco a gasto de obra. Por lo tanto, hay que partir de ello, de eso. Ese es tu punto de partida. Y eso nos obliga a hacer una reorganización administrativa y funcional como uno de los primeros pasos a realizar, para ver cómo desarrollas eficiencias y cómo, a partir de una racionalización del personal, dónde ubicas a la gente que no puedes tú prescindir de ellos por razones de orden laboral. Los que sí puedas prescindir hay que prescindirlos, hay que reducir la planilla, pero los que tienen sus derechos laborales ya ganados, tienes que reorientar su ubicación en donde pueda desarrollarse más eficientemente. Ese trabajo de racionalización del personal tienes que hacerlo. Durante los 100 primeros días tenemos que hacer ese trabajo. Definir, por ejemplo, si el SEGAT o las otras OPD se justifican. Porque una OPD se justifica en la medida que es autofinanciable y, por otro lado, en la medida que lo sacas del aparato grande de la municipalidad y haces un aparato especial para ello, su performance es más eficiente. Ni uno ni otro. Porque la municipalidad, en el caso específico de SEGAT, no vive de los arbitrios que pagan los ciudadanos de Trujillo. Tienes la caja de la municipalidad paga 1 millón y medio de soles al año para poder atender el servicio. Y por otro lado, no es eficiente. Entonces veamos si es que es dable que continúe esta OPD, o si te traes a toda esa OPD, la desactivas y la traes a la municipalidad. Hablamos de un proceso de tercerización. Lo que hay es un proceso, es una OPD. Existe una OPD que le cuesta a la municipalidad. Ese tipo de evaluaciones es la que tienes que hacer en primera instancia. Y paralelamente atender los graves problemas que tiene la ciudad. La ciudad tiene un problema de seguridad ciudadana, tiene un problema de pistas, tiene un problema de áreas verdes. En fin, hay un conjunto de problemas que tienen que ser atendidos y en eso tenemos un plan que supone primero la reorganización administrativa del aparato de la municipalidad, porque después de todo son los brazos y las piernas que ejecutan las políticas que uno diseña. Y la moral del empleado municipal está por los suelos, ¿no? Pero no nos olvidemos que tenemos un alcalde vacado. Un suceso de esa naturaleza tiene un impacto sobre el aparato administrativo de la municipalidad. Y que sea una gestión atravesada por escándalos de corrupción tiene un efecto negativo sobre la performance del trabajador municipal. Por lo tanto, hay que mejorar el clima organizacional de la municipalidad para que brinde un servicio más eficiente. ¿Cómo podría mejorarse ese clima en todo caso? Primero, con un liderazgo que tenga legitimidad moral. Ese es el punto de partida. Si no hay un liderazgo desde la alcaldía y del consejo municipal de gente que muestre que está ahí para servir al ciudadano, nadie te va a seguir. Porque no solamente se trata de el tema del aparato administrativo de la municipalidad. Tienes que movilizar a la sociedad para que contribuyan en la gestión. Tienes que promover mucha participación vecinal. Por ejemplo, en los temas de cultura, de deporte, de arte, tienes que utilizar hay gestores culturales, hay gestores deportivos en la sociedad civil. Tienes que movilizarlos. Ellos van a participar en la medida que haya un liderazgo con legitimidad moral. Ahora, vayamos a temas en donde tenemos que trabajar de manera muy intensa. Uno, el tema de las pistas. Primero hay que declarar en emergencia la infraestructura vial de la ciudad. O sea, eso es lo real. Y basémonos en un hecho objetivo y real. Calculamos que la infraestructura vial comprende más o menos 10 millones de metros cuadrados de vías. 10 millones de... Cambiar no solamente la carpeta asfáltica, sino la base y la subbase, te cuesta entre 250 y 300 soles por metro cuadrado. Saquemos el cálculo de cuántos. ¿Tienes presupuesto para eso? No tienes. Entonces tienes que hacer un diagnóstico que te establezca cómo vas a intervenir. Para ser realista, para no ofrecer humo, para ofrecer cosas que sean reales. ¿Cuál va a ser tu forma de intervenir? Hay zonas en las que va a decir, tengo que cambiarla totalmente, la carpeta asfáltica con la base y la subbase. Hay otras en las que tengo que parchar. Hay otras zonas en las que tiene que intervenir no la municipalidad, sino que tiene que intervenirse el ALIP, porque está tan deteriorada las redes de agua y desagüe
que cualquier trabajo que se haga a nivel de la superficie se va a deteriorar rápidamente, como estamos viendo. Entonces, ese diagnóstico nos va a permitir, en un lapso de 30 días o 60 días, nos va a permitir la manera de cómo intervenir. O sea, ¿cuál va a ser la intervención de la municipalidad en función de ese diagnóstico? Hay una parte interesante, disculpe la interrupción, en cuestión de la cultura de parchar. Muchos ciudadanos se quejan de eso constantemente porque hay esa acción de parchar avenidas, pistas en distintos lugares. Sin embargo, en pocos meses nuevamente se ve el deterioro, obviamente la mala calidad, ¿no? que usan para poder parchar esas pistas. ¿Cómo hacer para que el público en este caso pueda entender que ustedes consideran que la cultura de parchar definitivamente no es del todo mala, porque hay una base que incluso Sedalip tiene que intervenir? Entonces, ¿cómo hacer entender a los ciudadanos que no está tan mal en teoría lo que es parchar las pistas? Eso lo va a arrojar el diagnóstico, para que no tengamos problemas futuros. Es decir, que de repente estás parchando en una zona en donde necesitas cambiar la pista, pero lo haces tienes una venda en los ojos. Si no partes de un diagnóstico general, vas a tener ese tipo de problemas. Vas a entrar en lugares, vas a intervenir en lugares que de repente no requiere parchado, sino requiere cambiar la pista. Y hay lugares que sí, definitivamente, en base a las características de la base y la subbase, sí puedes parchar. Y ese parche puede generarte un grado de durabilidad en la misma. Y en otras en las que te pueda determinar que no puedes intervenir ni como parchado ni como cambiar la pista totalmente, sino que tiene que intervenir previamente Sedalip. Eso te va a arrojar el diagnóstico. Eso es lo que no se está haciendo. Eso en materia de pistas, que es un tema de prioridad, porque el deterioro que vemos es en las vías principales. Ahora tienes que priorizar, sobre todo en las vías que son más transitadas. Pero vemos el efecto, pero no estamos viendo de repente al interior de los territorios vecinales, de las urbanizaciones de Trujillo, donde también existe un enorme deterioro. Entonces ahí también tienes que recoger información y ver cómo intervenirlas. Pero eso es un tema que parte de también ser más eficiente en los recursos que usa la municipalidad. Tenemos que cambiar esa situación. Eso no va a ser algo tan rápido. Te doy un dato. Nosotros en el año 2006, con Pepe Murgia, recibíamos por Fondo Común 15 millones de soles. Destinábamos 70% para gasto de inversión, ese gasto de obra, y 30% para gasto corriente. Esta gestión en el año 2006 ha recibido, 2021 ha recibido 63 millones, 90% para gasto corriente y solamente 10% para la obra. Esa ecuación tenemos que cambiarla, porque no se puede sostener. El presupuesto de la municipalidad no se ha incrementado tanto. Tenemos que ser más eficientes en el manejo de ese presupuesto. Y a eso me refiero cuando hablo de la reorganización administrativa y funcional de la municipalidad, para poder atender un tema en el que depende de tus propios recursos. Hay otros temas que tienen que ver con la organización, por ejemplo, seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, tienes un ejército, tienes 800 personas, serenos. Yo creé el serenazgo en el año 2006. El primer serenazgo de la región La Libertad fue el de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Eso lo creamos nosotros. Serenazgo a veces es muy cuestionado. Sumamente cuestionado. Entonces, por supuesto. ¿Cómo hablamos para cambiarle esa imagen? ¿Hay un trabajo deficiente? ¿Deficiente? Hiperdeficiente. Correcto. No es ¿Cómo se corrige? Repito, hay que poner gente profesional. ¿No? Hay que poner profesional. Hay que... también hay indicios de corrupción, ¿eh? También hay que meterle la mano también en ese plano. Por eso cuando yo le digo un liderazgo con legitimidad moral, eso atraviesa todo. Porque si hay un liderazgo en la municipalidad de una gestión que está atravesada por escándalos de corrupción, eso se va a contagiar en todo el aparato administrativo. Y no va a estar exento el serenazgo,
que tiene relación directa con los vecinos, que tiene relación directa con comercios, ambulatorios. ¿Sí? Hay eso. Entonces, lo sabemos. Entonces, todo parte de ello. ¿Cuánto le cuesta la corrupción a la ciudad? Mire, le doy un dato. Nosotros hemos perdido ya hace unos años esa vieja aspiración que teníamos de superar a Arequipa como la segunda ciudad del Perú. Más bien nos estamos acercando aceleradamente a Chiclayo. Chiclayo, que la vemos totalmente llena de basurales, desmontes, desorden, en fin. Y mire el caso de Chiclayo. Chiclayo tiene 2 exalcaldes en la cárcel por corrupción. Y miren cómo está la ciudad. Trujillo tiene un exalcalde prófugo de la justicia. Y mira cómo está la ciudad. Hay una relación directa entre corrupción y el estado de la ciudad. Por lo tanto, cuando usted me pregunta, oye, ¿y el tema del serenato? Sí, efectivamente. ¿Cómo se arregla? Partamos de un liderazgo con legitimidad moral. Con eso es el punto de partida. Y poniendo profesionales en el tema. Y el que no se ajusta a los criterios de honorabilidad que requiere el servicio, tendremos que prescindir con él. Bien, para que no se nos escape puntos importantes, porque el tiempo nos apremia siempre, lamentablemente. A ver, ¿qué acciones puntuales se puede tocar frente a la delincuencia? Hace poco ya tenemos un nuevo gerente, ¿no?, policial, de la tercera macrorregión policial, y hace pocos días también habló el gobernador regional, Manuel Yempén, e indicó que van a armar ahora sí una planificación. Ahora sí. Entonces, yo me pregunto, ¿de qué hablamos? Sí, han cambiado en este caso de jefe policial, pero entonces, ¿por qué esperar a estas alturas donde los muertos cada vez se incrementan? Y la verdad, declarar estado de emergencia jamás funcionó aquí en la ciudad. Entonces, ¿qué acciones puntuales puedan hacer realmente notarse que hay un trabajo y no solamente un saludo a la bandera? En los temas de seguridad ciudadana es un escenario donde se evidencia la necesidad de liderazgos que conjuguen esfuerzos. No un liderazgo encerrado en sí mismo. Tienes que hacer participar a otros actores. En el plano represivo, porque la seguridad ciudadana tiene 2 vertientes, una vertiente represiva y una vertiente preventiva. En la vertiente preventiva, la competencia directa es de los gobiernos locales. Ahí hay un trabajo que, bueno, lo veremos en su momento. Vayamos al plano represivo, que tiene relación con la pregunta. Ahí el protagonista es la Policía Nacional. ¿Qué podemos hacer frente al secuestro, la extorsión, el sicariato? Ahí tenemos que complementar el trabajo de la Policía Nacional. Hay que trabajar en conjunto con la Policía Nacional. Y ahí hay también una deficiencia, porque no podemos tener un general, un jefe de la policía que cambia cada 3 meses. Ahí tenemos que ponernos juntos con el gobernador regional a exigir al Ministerio del Interior que nos manden un general, no cuestiono a la que está, no lo conozco, pero un general incorruptible, comprometido con la lucha frontal contra la delincuencia, que sea un ejemplo para los policías. Tenemos conocimiento, sabemos de policías que están valerosos, comprometidos con su sentido del deber, pero también lamentablemente hay policías que se encuentran coludidos con el crimen. Entonces necesitamos un general de aquellos y dotarles de cierta logística y tecnología. No sé si usted sabe que en Trujillo no hay un laboratorio de criminalística de última generación. No tiene. Los peritajes que tienen que ver con la sangre, el pelo, para determinar el ADN del sospechoso, tienen que mandarse a Lima. Ese informe demora 30 días. Y en ese tiempo el sospechoso no lo puede la fiscal retener por más de 48 horas. Cuando llega el informe, el sospechoso está a buen recaudo. Entonces, esas cosas no podemos continuar. Lo que señala ahora el actual gobernador regional se ha debido hacer desde el inicio de su gestión. Hay que planificar esto. Hay que dotarle de logística y de tecnología a la Policía Nacional y nosotros complementar el trabajo de la Policía Nacional como instituciones civiles, sea el gobernador regional o sea la municipalidad provincial y distrital. Hay que hacer un trabajo en conjunto. No hay que
Oye, la primera que me peleó con la policía llamo a los 80 para que maten a policías. O sea, ese es de loco. No, acá hay que sentarnos con policías. Yo lo he hecho. Yo fui presidente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana en la gestión de Pepe Murgia. Y cuando asumí la alcaldía, creé el serenazgo. Y en ese contexto trabajamos de manera muy intensa con la Policía Nacional. Creamos la Policía Comunitaria, que eran policías adscritos en los territorios vecinales. Porque de lo que se trata es ocupar el territorio. Porque la lógica del delincuente es asaltar en los lugares donde no hay presencia, lugares oscuros. Ahí se mueve. Hay varios espacios en la ciudad. Hay muchos espacios. Entonces, hay que planificar, pero hay que concertar acciones con la Policía Nacional para trabajar en el plano represivo. Otra cosa es el plano preventivo. Ahí sabemos que la delincuencia tiene una connotación social, tiene que ver con el desempleo, tiene que ver con el entorno familiar, con la educación, con la salud. Ahí se da el tema y ahí hay que trabajar intensamente. Por ejemplo, en la provincia de Trujillo tenemos este dato lacerante. 140.000 jóvenes entre los 15 y los 29 años que no estudian y no trabajan. Que no estudian y no trabajan. Y no estudian porque sus padres no les pueden financiar sus estudios superiores. Y allí quisiera hacerle una consulta como para ir terminando ya la entrevista de dos puntos importantes, ¿no? Hay bastante, digamos, inactividad de estos jóvenes en deporte y educación, que serían las herramientas importantes para que estas personas cultura dejen, y arte. Cultura, por supuesto. ¿Qué nos puede comentar sobre en esos aspectos brevemente? Ahí hay que ser bastante agresivos, ¿no? En temas de prevención. Ahí hay que hacerlo en conjunto con la sociedad civil. En esta campaña, ya en mi experiencia como exalcalde o como regidor, algo que me llamó la atención es la cantidad de gestores culturales y de gestores deportivos que existen en la sociedad. Gente como nosotros, que tiene la vocación por promover cultura o tiene la vocación por promover deporte. Gente independiente, o sea, gente de ciudadanos de pie. Que pretenden aportar. Que pretenden aportar, pero que no tienen ningún apoyo ni respaldo. A esos tenemos que congregarlos, tenemos que registrarlos y con ellos tenemos que trabajar en conjunto. Eso es algo que no se está haciendo. Y que haya abundantes gestores de esa naturaleza, en ese rubro, que mueven los jóvenes. Usted sabe que, por ejemplo, en El Porvenir hay un evento que ya tiene 10 años que se llama Champion de las Arenas. Champion de las Arenas, y se imaginará cómo será. Oye, ¿cuánto te cuesta una cancha sintética? Más o menos 100.000, 120.000 soles. No es mucho. 100, 120.000 soles, una cancha sintética con arcos y todo. Oye, ¿por qué no? Y esto es organizado no por la Municipalidad del Porvenir, es organizado por los propios gestores deportivos, gente metida en el deporte. ¿Por qué no apoyamos esas iniciativas? Eso es lo que vamos a hacer. Academias deportivas. Promover cultura con los propios gestores culturales. Por ejemplo, el Festival Internacional de Canto Lírico lo organizaba una persona particular, pero que recibía un apoyo de la municipalidad. Y hacía un festival internacional de canto lírico, que también ha desaparecido. El ballet internacional también era promovido, impulsado por la municipalidad, apoyado por la municipalidad, pero venía de la sociedad civil el apoyo, o sea, la iniciativa. Ese tipo de cosas es lo que tenemos que hacer, porque no podemos cubrir todo. Y ellos mismos se encargan de levantar fondos en el sector privado. Entonces, pero la municipalidad como órgano público no puede mostrarse indiferente ante eso, más aún en un contexto de violencia, sabiendo que estos elementos, sea el deporte, la cultura y el arte, son antídotos eficaces con la lucha contra la delincuencia. Por supuesto, importante. Deporte, cultura
arte, educación en general, son los aspectos importantes para el progreso definitivamente. Vamos llegando a la parte final. Agradecemos su presencia, Martín Cifuentes, con el partido político Trabajo Más Trabajo. Así que de esta manera ya vamos llegando a la parte final, sin antes siempre generando el compromiso de poder contactarnos más adelante. Yo encantado, les agradezco enormemente esta oportunidad. Perfecto, muchas gracias Martín Cifuentes. De esta manera llegamos a la parte final de la entrevista aquí en Candidatos 2022 a través de la plataforma digital de Noticias Trujillo. Volvemos la próxima semana con más entrevistas. Muchas gracias.